Por eso damos papelitos para que vayas escribiendo. Aquellos que han ido escribiendo y recopilando, y me acuerdo de un hermano en la historia de esta iglesia, hubo un hermano que traía su cuaderno, y ya no ha habido otro hermano que traiga su cuaderno para escribir sus anotaciones, porque los demás hermanos son muy inteligentes, entonces se lo escriben aquí en la memoria, ¿verdad? El miércoles pasado, ¿de qué predicamos? Ahí busca en tu memoria, a ver, abre ahí tu archivo. Acuérdate que estamos predicando los miércoles del Nuevo Testamento. ¿Y qué predicamos la vez pasada? La Navidad, predicamos sobre la presentación de Jesús en el templo, la circuncisión y la presentación de Jesús. Y antes de eso, hace 15 días, ustedes que son muy buenos y por eso no requieren escribir, sobre los sabios del Oriente. Eso, muy bien, ya escarbaste ahí en el archivo, en tu disco duro. Hoy vamos a predicar sobre lo que es el bautizo de Jesús. Han pasado 30 años de que Jesús fue circuncidado y que Jesús fue presentado en el templo. Y ahora vamos a revisar una de las tantas sorpresas que nos dan la historia en el Nuevo Testamento. ¿Alguien quiere papel para que escriba? ¿Sí? ¿O pluma? Ya se les dio. Muy bien. En este caso vamos a otra sorpresa, porque la Biblia es una caja de sorpresas. Cualquiera que abre el Nuevo Testamento tiene que ir así con una mente inquisitiva, diciendo, ¿cómo a poco? Desde que inicias la Biblia, sabes que hay una propuesta de que Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne. Ya desde ahí, a ver, ¿cómo es eso de que el Creador se hace criatura? ¿Y cómo es eso de que un niño nacido de una virgen? Ahí es otra sorpresa. Y bueno, si es el Hijo de Dios, ¿cómo nace en un pesebre? ¿No es otra sorpresa? Y luego la sorpresa de los sabios que van siguiendo una estrella, otra sorpresa. Y así vamos viendo que hay de sorpresa en sorpresa. Resulta que aquellos que no son de Dios no han de ser sorprendidos. Solo aquellos que tienen un corazón hacia Dios se han de sorprender. Los demás han de decir, no creo y me alejo. No tiene nada que ver. Pero tú y yo estamos aquí porque Dios nos sorprende la forma en la que actúa. Y aquí hay otra sorpresa en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Vamos a leer Juan 3, 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, ¿qué le decía Juan oponiéndose? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Otra sorpresa. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos pues a ver esto y espero que en tu corazón esta sorpresa sea edificante para tu alma y te dé información que llegue a tu corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre Celestial, estamos hoy aquí porque tú eres digno de que nosotros te reconozcamos como un Dios de sorpresa. Y hoy queremos que nos sorprendas con tu palabra, haciendo de nuestras vidas un cambio, Señor. Te necesitamos. Tú sabes de qué forma llegamos a este momento, cansados del camino, sedientos del agua viva.
necesitados de la limpieza de nuestro interior ante el mal que nos acecha y que muchas veces, Señor, nosotros lo aceptamos y lo tocamos y también nos mancha. Venimos ante ti suplicantes para que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. La sangre de tu Hijo nos limpia y tu palabra también lo hace. Sea así hoy, Señor, en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Así es que Jesús es bautizado. Es una sorpresa, porque el mismo Juan está siendo sorprendido. ¿Qué dice Juan? Juan se le oponía. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Quién era Juan el Bautista? Cuando vemos en Lucas capítulo 7, versículo 28, que Jesús se refiere a él como el mayor de los profetas. No ha habido mayor profeta que Juan el Bautista. Y Juan, si leemos ahí en Mateo capítulo 3, en versículos previos, versículo 4, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Este es Juan el Bautista, escríbele ahí: Juan el Bautista, el mayor de los profetas, el profeta del antiguo pacto. Este extraño hombre del desierto, mucha gente iba a oírlo. Este predicador de vestidos raros, alimentándose tan solo de lo que naturalmente disponía en el desierto, langostas y panales de miel. Este predicador llamaba la atención por no tan solo su aspecto, sino por su palabra. Muchos yo creo que conocerían su historia. Había nacido hijo de Zacarías y Elizabeth, venía del linaje sacerdotal y todos sabrían el que este muchacho de 30 años aproximadamente debería de estar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, siguiendo la línea genealógica que le tocaría como descendiente del linaje de Leví. Debería de estar sirviendo en el templo. Pero la Biblia no dice qué circunstancias lo llevaron a irse al desierto. Lo que sí sabemos históricamente es que en Jerusalén, el templo de Jerusalén estaba lleno de corrupción política, corrupción económica, y muchos estaban muy desalentados de la religiosidad que en Jerusalén y en la tierra de Palestina se vivía. Así es que podemos entender un poquito lo que estaba pasando. Este era un denunciador, Juan el Bautista, de una religiosidad corrupta, corrompida. Y llamaba la atención porque este hombre se había ganado un puesto especial al ver su integridad y al ver la forma en que había decidido desechar toda contaminación para estar más cerca de Dios. ¿Qué decía este Juan el Bautista? Juan el Bautista anunciaba el arrepentimiento. En versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este era un bautismo de arrepentimiento. Escríbele ahí: Juan convocaba, invitaba al bautismo de arrepentimiento. El arrepentimiento, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que no es una práctica ritual del Antiguo Testamento. Traía otra práctica, una nueva práctica. Tenemos muchas prácticas en el Antiguo Testamento. Tenemos la práctica del sacrificio de un cordero, tenemos una práctica muy extendida sobre qué alimentos comer y qué no comer, y una serie de
rituales que estaban en el Antiguo Testamento. Pero el bautizarse no era algo que estuviera impregnado dentro de la práctica ritual religiosa. Juan el Bautista lo estaba haciendo, y lo estaba haciendo fuera del templo de Jerusalén. Eso es otra cosa que choquea a todos, el por qué no viene y habla desde Jerusalén, donde está el templo de Dios, de Jehová, y viene y habla en el desierto, y todos le están escuchando. En esta práctica del bautizo no es tan solo de Juan el Bautista. Ya muchos estaban practicando este tipo de purificación. Tenían unas cisternas que eran llamadas mikvahs, que eran como baños donde aquel muy celoso de seguir una práctica de purificación se metía y buscaba quitarse, limpiarse de la suciedad y lo hacía religiosamente como una suciedad del pecado. Pero aquí Juan el Bautista está señalando que este bautismo es diferente, es un bautismo de arrepentimiento, no es como una práctica de purificación de la contaminación del polvo, sino es algo diferente. Y aquí nos señala también que ese es el llamado radical que tiene Juan el Bautista. Debe de venir algo diferente. Y arrepentimiento significa quiero un cambio. Solo aquellos que querían un cambio escuchaban este llamado. Yo quiero un cambio. Yo quiero que mi vida cambie. Ya no estoy convencido de que mi vieja vida debe continuar. Y la práctica del arrepentimiento, el llamado que hacía Juan el Bautista es: cambia, arrepiéntete, tiene que haber un cambio en tu vida, porque se están acercando tiempos nuevos y el Mesías está por llegar. Quienes recibían el bautismo se sometían a la disciplina de Juan el Bautista, eran agregados al grupo de seguidores que tenía muchos. No todos se quedaban con él, pero sí eran bautizados, estaban ellos clasificados y ellos mismos se clasificaban como seguidores de Juan el Bautista. Primero, aceptaban que necesitaban cambiar. ¿Sí? Aceptaban que hasta ahora no habían hecho lo correcto ante Dios y que necesitaban un cambio. Segundo, daban testimonio, confesando sus pecados. Acuérdate que los judíos no estaban acostumbrados a confesar pecados, sino que ellos se justificaban. Y si acaso había algún tipo de confesión, era una vez al año en la Pascua, llevando a un corderito. Y como era demasiada gente, pues no creas que se confesaban mucho. Así es que los judíos en general eran buenos para justificarse, pero no para pedir que Dios los justificara y pedir perdón por sus pecados. Alguien en el bautizo de Juan el Bautista era alguien que había confesado sus pecados y había dicho ante los demás perdón, había pedido perdón ante los demás, a los que había ofendido, y había dicho ante los demás: yo soy culpable de ser un pecador. Y tercero, aceptaba todo bautizado por Juan el Bautista que el Mesías había de llegar, que venían tiempos de cambio para su vida por el Mesías que estaba pronosticado que llegaría. Y entonces vemos esta confrontación. Mateo 3:14, Juan ante Jesús diciéndole: oye, bautízame. Juan, sorprendido, le decía: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí para que yo te bautice? ¿Qué pasaba con Juan? Acuérdate que Juan no conocía a Jesús. Se sabe o se entiende por el texto bíblico que Juan y Jesús se conocieron, pero siendo bebés de vientre. ¿Sí recuerdas? En Lucas capítulo 1 se habla de ese encuentro entre las mamás, María y Elizabeth, y que los bebés
están ahí y uno salta Juan el Bautista reconociendo, y Elizabeth le dice: oh, mi bebé ha saltado y está expresando que el bebé que tienes es el Señor. Ese bebé de Juan el Bautista era alguien sensible espiritualmente, al grado tal que reconoce que cuando llegó María saltó en el vientre. 30 años después llega Jesús sin conocerlo Juan el Bautista, y sin embargo lo está reconociendo. Algo salta en su interior. Juan el Bautista era alguien sensible espiritualmente. Viene a su encuentro Jesús y detecta que frente a él hay una persona de autoridad espiritual. A pesar de que Juan transpiraba congruencia, transpiraba pureza, transpiraba separación del mundo, Juan el Bautista tiene abiertos sus ojos espirituales y ve que viene un hombre especial que llega entre la multitud y le dice: bautízame. Ey, alto, tú eres el Mesías, yo te reconozco. Algo salta dentro de sí y Jesús es detectado. No todos detectaban a Jesús así, Jesús no tenía una aureola, ni estaba despidiendo rayos y truenos a su alrededor. No, mucha gente para nada Jesús, pero hombres espirituales como Juan el Bautista tenía la claridad de que frente a él estaba un ser especial. Juan, el más grande de los profetas, que dice: yo necesito ser bautizado por ti, yo no te voy a bautizar, ¿quién soy yo? Y dice Juan 1:27: el que viene después de mí es mayor que yo, es antes de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Cómo se siente Juan? No digno, indigno. Nadie mejor que un hombre santo para reconocer su propia indignidad. En una habitación de poca luz no se percibe el polvo y no se sabe que está sucio, pero en una habitación donde hay mucha luz se percibe claramente las manchas, ¿no?, de suciedad. En un hombre que hay mucha luz rápidamente puede percibir la indignidad de sí mismo. Y aquí en la lógica de Juan, oponiéndose, está siendo él en una lógica donde dice: en primer lugar, Cristo es poderoso, yo no tengo nada de poder en mí mismo. Y en esto es algo que debemos tener claro todos los que servimos al Señor. No hay cosa digna en nosotros. La dignidad viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de lo que es del cielo, porque lo que es de la tierra, tierra es. Y lo que Juan está admitiendo es precisamente: yo no soy digno ni de desatar la correa de tu calzado. Por otro lado, él mismo está reconociendo que él es poca cosa, aún para limpiarle las sandalias. Y aquellos a quienes Dios honra de gracia y de dones, y son personas que tienen madurez espiritual, son personas preparadas a sentirse pequeñas ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás. No tienen problema de que los humillen, Una persona que es elevada en términos espirituales no tiene problemas de que lo humille. Y esto es algo que Dios te va a probar. Si tú quieres crecer espiritualmente, Dios te va a poner a personas que te van a humillar. Y en principio, en tu inmadurez, tú vas a responder: ¿por qué? ¿Por qué me toca el claxon? ¿Qué le pasa? Y te levantas siendo una blanca palomita y de repente entra la furia demoníaca en ti y te vas a dar cuenta: a ver, ¿cuál fue el problema? ¿El problema fue el otro o soy yo el problema? Y entonces vas a ir madurando espiritualmente diciendo: no, yo soy muy orgulloso todavía y hay mucho que crecer. Y así se va avanzando
en la vida espiritual. Y por otro lado, Juan el Bautista, no, en su lógica, él está presentando a Jesús como el que bautiza en Espíritu Santo y fuego, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Que él dice, es que el que viene va a bautizar en Espíritu Santo. Yo bautizo en agua y en arrepentimiento, pero viene el que ha de bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es otro aspecto por lo cual está diciendo, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú te quieres bautizar en arrepentimiento. ¿Tú que eres el santo de los santos? No, yo necesito ser bautizado por ti. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo de agua pero para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Así es que este Juan está en esa oposición y en esa sorpresa de que Jesús está diciendo, bautízame. ¿Cuál es la lógica de Cristo? ¿Qué dice Mateo 3:15? Todos juntos, ¿qué dice? Pero Jesús le respondió. A ver, véelo en tu Biblia. La lógica de Cristo, Mateo 3:15. Deja ahora, porque así conviene que ¿qué? Que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, es decir, Juan el Bautista ya no se opuso, permitió bautizarlo. ¿Cuál es la lógica de Cristo? Dice primero, debe de hacerse, deja, ahora, debe de hacerse ahora. Todo está bien a su tiempo, pero ahora lo que toca es que yo me bautice. La razón que Cristo da por ello es que así conviene que se cumpla toda justicia. Primer aspecto de la lógica de Jesús. Primero, la obediencia. El alimento de Jesús era obedecer al Padre. Ese era su sentido de la vida, era estar en comunión con el Padre. Por eso dice, yo y el Padre uno somos. Y las cosas que yo hago son las cosas que veo hacer a mi Padre. Y ahora está diciéndole, es necesario que yo obedezca lo que el Padre ha dispuesto. Y mira, esta frase dice, cuídate de razonar acerca de la palabra de Dios, pero obedécela. A ver, te voy a repetir porque así como que está, cuídate de estar razonando demasiado la palabra de Dios, obedécela. Jesucristo, ¿qué hacía? Obedecía. Él sabía que era el momento en que había de bautizarse. ¿Y qué hizo? Obedeció. Sin tantas razones, estaba pidiéndole a Juan el Bautista que lo bautizara. ¿Tú tardas en obedecer al Señor? ¿O lo obedeces inmediatamente? ¿Qué es lo que haces? Por otro lado, está la lógica de Cristo de la encarnación. A ver, repite conmigo, encarnación. Nada más repite una persona, encarnación. No es la vecina que tienes al lado, doña, ¿cómo le dicen a las encarnaciones? Doña Carne. Encarnación significa que Dios se hizo hombre, se hizo carne. Y la intención es habitar entre nosotros como uno de nosotros. No fue Dios haciéndose ángel, no fue un ángel haciéndose hombre, no, es Dios haciéndose hombre, identificándose en la totalidad del ser. Y ahora es necesario que se cumpla toda justicia, porque si yo estoy identificándome como ser humano, me estoy identificando como pecador. Jesucristo no era pecador, pero se está identificando como pecador. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces aquí otra lógica de Cristo es que es necesario, porque yo estoy tomando el papel del hombre. Estoy siendo como todos los demás y yo requiero ser bautizado. Dice esta frase: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. A ver, repite conmigo, está muy interesante esta frase. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Era la única forma de que nosotros pudiéramos trascender de esta vida, y la única forma, el único camino a través del cual nosotros podemos ir hacia el Padre. Solo el Padre haciéndose como uno de nosotros. El siguiente aspecto, ya vimos 3 aspectos de la lógica de Cristo: la obediencia, la encarnación y el ungimiento. Escríbele ungimiento, ungir. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, los que estaban siendo llamados para una acción especial en el pueblo, sobre todo los reyes, eran ungidos. ¿Recuerdas que David fue ungido por el sacerdote para que iniciara su jornada en el llamamiento de ese rey? Bueno, el ser ungido era una práctica específica para ponerle agua y bendecirlo, cubrirlo con agua, en un llamado a ejercer el oficio para el cual estaba destinado. Y es emocionante el pensar que nosotros también, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo y fuego, es decir, cuando somos creyentes en Cristo, en ese momento especial en que se te cayeron la venda de los ojos y aceptaste que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es el Salvador y que Cristo es el que te perdona los pecados, cuando sucedió eso, tú también has sido llamado a un ministerio, has sido ungido a un ministerio. Jesucristo estaba en el bautismo siendo ungido a ese ministerio. Y igual nosotros, cuando nos bautizamos, cuando empieza nuestro proceso de vida cristiana, es que estamos llamados a ejercer un ministerio. Y esta nota se me hizo interesante, es de Charles Stanley. Dice que se le acercó una mujer después de una conferencia y le dice esta mujer a este predicador: parece que todos mis amigos han sido llamados a un ministerio. Yo solo soy una esposa y una madre. Y como riéndose, turbada y sintiéndose poca cosa, ella expresó esta situación de que pues, yo no sirvo para nada. El predicador se le quedó viendo y le dice: usted tiene uno de los ministerios más nobles de todos. La mujer le miró con sorpresa y el predicador continuó: ¿puede nombrarme alguna responsabilidad más grande en toda la vida que criar hijos que amen y sirvan a Dios? Una madre que sea ejemplo para que sus hijos tengan sed y hambre del Dios vivo. La mujer estaba sorprendida, pensó un rato y, a ver, ¿hay algo más importante que una madre que dirija a sus hijos hacia el Señor y que les haga tener sed y hambre de la palabra de Dios? Y entonces le contestó al predicador: no, nunca había pensado de esa manera. Y se le iluminó el rostro. Sí tengo un ministerio, dijo la mujer. Claro que sí. Todos somos llamados a un ministerio cuando aceptamos a Cristo, cuando somos impactados por su amor y su abrazo en nuestras vidas. Todos somos llamados a un ministerio. Y en el bautizo se da el ungimiento a ese ministerio. Y por otro lado,
dentro de la lógica de Cristo vemos también en el bautizo la lógica del pacto. Escríbele ahí, la lógica del pacto. Yo espero que tú tengas claro que estamos rodeados de pactos. Estamos aquí porque hay una serie de pactos en nuestras vidas. Socialmente no podemos funcionar sin pactos. Alguien que te diga, no, yo los pactos para nada, no, yo los contratos ni de chiste. ¿A poco? Entonces, si compras una casa, no le firme la escritura. Yo le doy el dinero y usted no haga ningún contrato, ¿sí? Así comprarías una casa o un carro. Se firma un pacto, un convenio de compraventa. Es más, cuando pagas, tú pagas con un billete. Ese es un contrato, ¿eh? Es más, hasta el Banco de México dice, pagaré la cantidad de tanto. Porque es un contrato, estamos llenos de contrato. Por eso tienes certificados de estudios. Por eso también tienes el INE. ¿Sí tienen su INE o no? ¿No te importa? No, el INE no, yo no me importa. Ah, ¿sí? ¿De veras no te importa? Y cuando vas a trabajar, ¿qué? ¿Dónde te van a depositar si no abres una cuenta? ¿Y cómo abres una cuenta si no tienes el INE? Es un pacto de ciudadanía. Entonces estamos rodeados de pactos. Dios lo sabe muy bien. Y por eso en el Antiguo Testamento ves que Dios se asocia con su pueblo, con los llamados, a través de un pacto. Dios hace un pacto. En Moisés tenemos el establecimiento de un pacto por la ley. Por eso ves el pacto mosaico y tienes el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros que para los judíos es la Torá y que es la base de su sistema de gobierno. Es un sistema de gobierno de pacto. En ese sistema de gobierno es un sistema de gobierno en el Antiguo Testamento condicionado. El pueblo necesitaba seguir las leyes para que gozara de las bendiciones de Dios. Ese es el antiguo pacto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cumplió las leyes de Dios? ¿Qué sabes tú? ¿Cumplió las leyes de Dios? ¿No las cumplió? ¿Las quebró? Y una y otra vez se levantan profetas, oigan, Dios les dijo, los va a bendecir, pero cumplan sus leyes. ¿Y qué pasó? Pues no cumplieron las leyes. Y entonces ya mismo los profetas están pronosticando, Jeremías 31:33, está pronosticando el profeta que Dios hará un nuevo pacto. Y dice, te lo voy a leer lo que dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué estaba anticipando con el bautizo? La lógica de Cristo es que se estaba armando un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no va a depender de leyes exteriores, sino de leyes por dentro. Por dentro. Allí en nuestro corazón estarán las leyes escritas acerca de lo que va a darse en nuestras vidas como respuesta a esa aplicación del Dios de amor sobre nosotros. Por eso se llama en el nuevo pacto el pacto de la gracia. ¿Cómo se llama? El pacto de la gracia. Y este pacto del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? El pacto de la ley. ¿Hay grandes diferencias? Claro que sí. En el pacto de la ley es condicionado. En el pacto de la gracia es ¿qué? Incondicional. Dios te ama incondicionalmente. Por eso Jesús a sus discípulos les dice: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que quiere el amo, pero le tiene que obedecer. Les llamaré hijos, les llamaré parte de mi familia. ¿En qué estaba refiriéndose a eso? De que el Espíritu Santo, que daría un fuego especial como una marca, un cincel en el interior, en el corazón, dejaría marcada
las leyes y los propósitos de Dios para tu vida. Ese es el pacto de la gracia. Por eso entendamos que en el pacto de la gracia es Dios quien nos escoge, porque dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. En el Antiguo Testamento pues había que luchar por ganar el agrado de Dios y presentarse puro y andar siguiendo los preceptos. En el Nuevo Testamento lo que viene primero es la gracia de Dios, perdonando al corazón caído, limpiándolo, cambiando lo dañado y cambiando el corazón interior del hombre. Por eso, en el nuevo pacto, el bautismo lo que refleja es precisamente ese cambio a una nueva vida. Esa nueva vida no la puede dar hombre. Es una vida nueva que viene de Dios. Lo que es del Espíritu baja al Espíritu y es Espíritu. Lo que es de la carne, carne es. La forma en que Jesús después explicaría que nosotros entramos a este pacto es a través de nacer al Espíritu de Dios. Todo aquel que no nace del Espíritu de Dios no puede ver el reino de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Es necesario que sea el Espíritu de Dios el que toque tu vida y el que te dé la claridad del cambio interior que tú necesitas. Ese mismo Espíritu Santo es el que una y otra vez te va a estar llamando a decir: oye, yo puse estas leyes en tu corazón, y si tú actúas fuera de mis leyes, ahí te va la reprimenda interior, porque ya no estás hecho para eso, ya no estás hecho para el pecado, estás hecho para mí. Y el cristiano verdadero va a decir: esto no es lo mío. Y el cristiano verdadero, la única forma de estar en paz consigo mismo va a ser humillándose ante la presencia del Espíritu de Dios. Esa es la lógica de Cristo en el bautizo. Jesús le fue necesario bautizarse. ¿Y tú para cuándo?
vamos a pasar la salida de los misioneros, los vamos a llevar el próximo domingo, después del culto ya los vamos a llevar. Entonces, todavía puedes verlos. Bueno, pero virtualmente, ¿verdad? Bueno, puedes verlos, igual allá los vas a seguir viendo virtualmente. Bueno, que Dios bendiga, buenas noches, hasta luego.